Buenos días a todos, buenas tardes a los que están avanzados en el día. Vamos a tener ahora el último expositor de este día. Mañana saben que continuamos con otros especialistas fundamentalmente en el desarrollo de la vía postquirúrgica. El doctor Jordi Mullart, que es médico adjunto del Servicio de Diagnóstico por Imagen, que nos va a hablar hoy sobre los aportes de la neuroimagen en el momento pre y post hemisferectomía. Doctor Jordi Mullart, bienvenido. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí, se lo oye bien. Perfecto. Muchas Buenos días, buenas tardes. Primero, muchas gracias por invitarnos a participar en la conferencia de hoy y mañana. Y yo voy a hablarles sobre qué podemos aportar desde diagnóstico por la imagen en los pacientes con hemisferotomía, ya sea prequirúrgico y sobre todo la valoración postquirúrgica. De hecho, los estudios de imagen, conjuntamente con, por supuesto, el paciente, su contexto clínico, su valoración eléctrica, los estudios sobre todo de resonancia magnética, que es de lo que más hablaré, son como un poco el punto de partida y donde también empezamos a discutir y valorar a los pacientes de forma individual. De hecho, los estudios de neuroimagen en los pacientes con epilepsia participan de muchas fases, ¿no? de lo que es el seguimiento del paciente, tanto a nivel diagnóstico, seguimiento por supuesto, pero también de tratamiento y por supuesto a nivel de investigación. Entonces, realmente nosotros somos bastante precisos en la detección de lesiones estructurales, ya sean adquiridas o malformaciones del desarrollo cortical, y menos en otras etiologías menos frecuentes, sobre todo en el contexto de hoy, que serían las desconexiones. De cara al tratamiento, orientan al tipo de cirugía que puede realizarse. Ha comentado el doctor Candela, y yo también ahora al final de la presentación hablaré sobre nuevas terapias desde el uso que parten del uso de lo que sería un equipo de resonancia magnética dentro o adyacente a lo que sería el quirófano, tanto de resecciones como desconexiones, y también la posibilidad de tratamiento con láser. Y finalmente, a nivel de investigación, sobre todo los cambios que podemos detectar a nivel de redes que se activan antes y después del tratamiento, pues también pueden valorarse mediante resonancia magnética. Como resumen un poco de lo que quería hablarles, primero hablaremos un poco de las herramientas, de la valoración que hacemos por imagen de los pacientes antes y después de la cirugía, y todo esto viendo diferentes ejemplos de patología de diferentes pacientes y diferentes etiologías y de estudios pre y posquirúrgicos. Básicamente, de herramientas, en lo que más me voy a centrar es en la resonancia magnética. Es verdad que existen otras técnicas, tenemos el TAC, que también lo usamos, pero para casos muy concretos. Propiamente para la valoración del parénquima, la resonancia es la que mejor resultado nos da y con la que podemos valorar diferentes propiedades del tejido. Realmente lo que queremos es un óptimo contraste y resolución espacial. Eso significa que son estudios que requieren una gran precisión. Es decir, nosotros por defecto, en todos los pacientes con una epilepsia focal, y por supuesto aquellos pacientes a quienes se plantea la posibilidad de una cirugía, los estudiamos de forma muy precisa, con un grosor de corte muy fino, con adquisiciones que después nos permiten valorar ese parénquima en múltiples planos y estudiando diferentes propiedades de ese tejido. Por supuesto, tenemos secuencias opcionales, es decir, hoy en día los equipos de resonancia magnética nos ofrecen amplísimas opciones de valoración del parénquima y no podemos hacérselo a todos, y de hecho no deberíamos tampoco hacérselo a todos. Con lo cual, siempre una valoración previa, una orientación por parte de los compañeros de la unidad nos es muy útil, y una supervisión también in situ mientras se hace el estudio para completar el estudio y tener toda la información que requerimos. Aparte de un estudio estructural, que sería lo que más nos interesa, hay otras secuencias que nos pueden ayudar.
A veces, por ejemplo, de cara a valorar asimetrías de volumen, que pueden implicar un origen, en pacientes, por ejemplo, con crisis de origen hemisférico. Cuando vemos un aumento de volumen, como en casos que han enseñado de megaencefalias, es fácil. Cuando vemos una discreta pérdida de volumen es un poquito más complicado. Aquí, si se fijan, hay una clara simetría de volumen, aunque sea sutil, entre el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho. Ese hemisferio cerebral derecho es más pequeño que el izquierdo. Vemos, por ejemplo, como los surcos son más prominentes, tenemos más líquido, porque todo este hemisferio es un poco más pequeño. Aquí se ve, pero tenemos otras herramientas, por ejemplo, estudios de perfusión, que no necesariamente tienen que ser estudios de medicina nuclear, también con sus falsos positivos, falsos negativos, pero que es realmente útil. Podemos realizar estudios de perfusión por resonancia magnética, como en este ejemplo de aquí, donde vemos que hay una franca simetría de flujo debido a esta diferencia de volumen entre ambos hemisferios. Que eso también se puede poner de manifiesto con estudios angiográficos, que también son secuencias opcionales que podemos usar en estos pacientes. Por ejemplo, aquí vemos que hay una clara simetría entre ambas cerebrales medias, donde la izquierda está plenamente desarrollada y aporta un buen flujo distal, y la derecha, en cambio, es bastante más pequeña. Otra herramienta que podemos usar en nuestros pacientes es el uso de contraste. El contraste tiene también, como cualquier medicamento, tiene sus precauciones y se tiene que dar pues realmente en el paciente en el que se pueda beneficiar de ello y no de rutina en todos los pacientes. Y, por ejemplo, en un paciente con crisis focales izquierdas, donde vemos esta simetría de volumen, donde este hemisferio es más pequeño, es útil realmente darle, porque tenemos formas de Sturge-Weber que no cursan ni con las lesiones cutáneas ni tampoco con la hipertrofia de plexos coroideos. Y realmente tenemos que estar pendientes y encima de estos estudios, porque muchas veces, sobre todo pacientes pequeños de más de 6 años, menos de 6 años, o en función del contexto clínico, que realmente requieran anestesia. Entonces, esos pacientes necesitan, y es muy importante, hacer una supervisión in situ de todo el proceso. Muy bien, pero aparte de esas secuencias opcionales, veremos también algunas más, tenemos un protocolo que tiene que ser un poco como nuestro core, ¿no? de lo que partimos para valorar a estos pacientes. Y básicamente, siguiendo lo que serían indicaciones de la ILAE, que tiene varios protocolos publicados, lo mínimo sería conseguir unos volúmenes isotrópicos de 1 milímetro cúbico. Eso significa que adquirimos todo el volumen cerebral en cubos de 1 milímetro de cada arista. Esto lo que permite, como verán más adelante, es que podamos reconstruir todos esos estudios en cualquier plano sin perder calidad de información. Y más allá de lo que sería un 3D-T1, un 3D FLAIR, un Coronal T2, que tiene muy buena resolución en el plano, aunque perdamos un poco de grosor, secuencias de susceptibilidad que, si regreso, sería esa secuencia de aquí que nos indica, por ejemplo, sangrado o venas muy prominentes que implican hipoperfusión de este parénquima. También nos puede ayudar para detectar pequeños focos de sangrado, depósito de hemosiderina. Secuencias que nos permiten también valorar lesiones más agudas y secuencias en las que hablaré un poco más con detalle, tensor, que nos pueden permitir orientar la disposición de las fibras normales de sustancia blanca de los principales haces anatómicos de ese parénquima. Una vez tenemos el estudio, lo que tenemos que hacer es una valoración sistemática, siempre. Para ello partíamos de múltiples planos y vamos a buscar sutilezas, mala diferenciación entre sustancia blanca y gris, asimetrías de sulcación de volumen, como en las megaencefalias, y muchas veces es súper útil y siempre tienes que reanalizar esas imágenes con la información clínica, con la información eléctrica, pero también puede ser útil, especialmente para intentar detectar anomalías a distancia o no esperadas, que valores el estudio sin tener información clínica. Eso implica que tienes que dedicarle tiempo. Son estudios que de cada paciente podemos sacar miles de imágenes y que requieren calma y muchas veces, por ejemplo, pues miras el estudio, no ves nada, pero tienes un paciente con crisis y dices, bueno, pues ya me lo miraré otra vez de cero otro día, ¿no? Para intentar sacar el máximo provecho. Por supuesto, tenemos que caracterizar las lesiones, definir qué extinción tienen y qué relaciones anatómicas y funcionales tienen, buscar otras anomalías y conocer lo que es normal a cada edad.
Eso es muy importante en todos los pacientes, también en los pacientes candidatos a cirugías desconectivas. Poniendo algún ejemplo de lo que sería la etiología que han comentado mis compañeros, una de las etiologías adquiridas que con más frecuencia vemos después en la unidad de epilepsia son lesiones isquémicas, muchas de ellas de origen perinatal. Ese es un recién nacido a los 3 días de vida que tiene una lesión isquémica aguda completa de todo el territorio de la arteria cerebral media izquierda, como podemos ver aquí, una secuencia de difusión confirmada en la secuencia de ADC, con toda esta tumefacción, todo el parénquima hinchado. El doctor Candela les comentaba que como posible complicación después de la desconexión en la fase aguda y subaguda, el parénquima infartado aumenta de volumen, aquí ya lo pueden ver. Y en otras secuencias un poco la evolución, ¿no? Y como toda esta lesión afecta rápidamente lo que sería la vía piramidal. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente con una lesión muy parecida en un estudio prequirúrgico a los 7 años. A los 7 años vemos como, de hecho, en neonatos la evolución hacia áreas de pérdida de volumen, de encefalomalacia es muy rápida y lo podemos ver en semanas. Y aquí a los 7 años vemos como todo este parénquima ha perdido volumen, son prácticamente áreas cavitadas y con un ventrículo aumentado por toda la pérdida de volumen. El otro hemisferio ha crecido, se ha desarrollado, pero fíjense que también tiene cierta atrofia. Y aquí en múltiples planos intentamos definir lo que es la extensión de la lesión. Este paciente se consideró candidato a una cirugía desconectiva y de las pocas imágenes de TAC que les enseñaré, donde sí que realmente TAC pues, nos puede dar una idea aproximada de dónde estamos y sobre todo para prever complicaciones inmediatas que pueden ser graves. Comentaba el doctor Candela la posibilidad de una hidrocefalia, de unos higromas y también, por supuesto, la posibilidad de un sangrado postquirúrgico. En estos pacientes siempre hay un poco de sangrado. Hemos de pensar que aún en manos seguras la agresión quirúrgica que se hace es importante y pequeños restos de sangrado en lo que serían los márgenes de la resección e incluso en el lecho quirúrgico son hallazgos habituales y normales. Pero realmente lo que es óptimo es la obtención de estudios de resonancia magnética. Nosotros, el seguimiento que hacemos de los pacientes lo tenemos estipulado a los 3 meses porque lo que es la sangre realmente ya se ha reabsorbido, ya no tenemos cambios inflamatorios inducidos por la propia cirugía y creemos que es un momento óptimo para valorar de forma precoz posibles conexiones residuales que puedan haber quedado. Aún así, como les enseño en este caso, puede ser bastante complicado de valorar, porque el parénquima queda bastante desestructurado y se necesita tiempo y paciencia y estudiar todo el volumen para identificar esas pequeñas áreas que pueden haber quedado conectadas. Aquí tenemos otro ejemplo también de una lesión isquémica, que aunque en este caso era más bien posterior, es un paciente que tenía también una atrofia, no solo de la zona aquí en la encefalomalacia, sino también de toda la parte anterior del hemisferio, que se consideró por el contexto clínico en realidad candidato a una cirugía desconectiva. Este paciente se intervino y persistió con crisis. Entonces, realmente en el análisis posterior, cogiendo aquellas secuencias que les decía de 1 milímetro y que no perdemos calidad a nivel de posibles reconstrucciones, esta es la misma secuencia reconstruida y podemos ver en el plano axial, coronal y sagital una de las conexiones que más nos preocupaban, que sería esta conexión que vemos aquí, que quedaría paralela a la parte más posterior del cuerpo ventricular y que conectaba el parénquima más superior, que aquí no muestro, que sería este de aquí, con la zona temporal más profunda. Sería este pequeño trayecto de aquí. Esto también podemos verlo mediante técnicas del tensor de difusión. El tensor de difusión es una técnica que te ayuda para ver conexiones que son significativas, pero que tienen que ser relativamente gruesas. Si no, el tensor no te sirve. En este caso, pues procesamos lo que es adquisición y podemos ver que realmente esta zona que apuntábamos corresponde a este haz que podemos representar de forma
en mapa de colores y que además podemos exportar para navegación, aparte de que el propio software de navegación quirúrgica también lo tiene, para que en caso de que sea necesaria una reintervención, pues puede ir dirigido a la zona que realmente nos interesa. Otra etiología que nos encontramos en estos pacientes sería encefalitis de Rasmussen, que ya se ha comentado, en el que tenemos una atrofia progresiva que empieza por varios lóbulos y que se puede hacer hemisférica y que uno de los tratamientos, pues, un tratamiento como comentaba el doctor Aparicio, pues sería una cirugía desconectiva. Aquí solo comentar que Tensor también nos puede ayudar en el sentido de que no te muestra lo que sería esta pérdida de volumen de fibras, de sustancia blanca, pero normalmente esta información ya la tienes de lo que sería el estudio estructural, que continúa siendo la parte más importante de la valoración de estos pacientes. Aquí tendríamos otro paciente con encefalitis de Rasmussen. Vemos que, y aquí ya está intervenido, y vemos cómo quedan estas zonas malácicas. Vemos que el tensor a nivel de mapa de colores pues muestra lo mismo que veríamos aquí a nivel frontal, con toda esta atrofia y la pérdida de volumen. Y realmente lo que os estoy enseñando aquí sería propiamente el volumen real de toda la adquisición. Igual que mis compañeros, doctor Candela a nivel de la cirugía y el doctor Aparicio a nivel de la descripción que hace de los estudios eléctricos, en las presentaciones siempre mostramos imágenes seleccionadas. Pero yo quería mostrarles al menos una vez lo que sería todo el volumen, porque cada una de estas imágenes y cada uno de estos volúmenes los analizamos con calma para poder identificar posibles conexiones. Aquí tendríamos el mismo volumen, desglosado en 3 planos, que además no son planos fijos, que los podemos orientar y desglosar siguiendo la orientación que nos interese, porque realmente lo que queremos buscar son conexiones que algunas veces pueden ser gruesas, cada vez las menos, pero a veces pueden ser solo pequeñas conexiones residuales que en un paciente en el que eléctricamente y en el seguimiento se vea que persiste con las crisis y que hay transmisión, pues estas conexiones, aunque sean muy pequeñas, pueden ser muy relevantes y, como comentaban mis compañeros, requerir una recirugía. A veces son conexiones muy pequeñas, como les enseñaré en algún caso. Aquí tenemos otro paciente con encefalitis de Rasmussen para que vean la evolución. A los 10 años debuta, tenemos estas lesiones a nivel frontal, insular, temporal, que con el seguimiento, 4 meses, progresan. Aquí la diferencia estaría, por ejemplo, a nivel temporal, donde veremos que aquí esta circunvolución que antes no estaba tan afectada, ni esta sustancia blanca, aquí no estaba afectada y aquí sí que está afectada. Realmente, con esta evolución y el contexto electroclínico adecuado, son diagnósticos por criterios de encefalitis de Rasmussen y requieren este tipo de tratamiento. Otra vez, lo que serían los cambios por la cirugía, importante tener presente las diferentes técnicas que nos han comentado, porque eso también va a hacer que sea más fácil que se dejen un tipo de conexiones u otras conexiones. En este caso, en este paciente persistía una pequeña conexión, muy pequeña, que es esta de aquí. Aunque parezca muy pequeño, estas áreas tan estrechas, tan filiformes, sí que a veces pueden tener capacidad de transmitir. Y podemos tener dificultades, sobre todo cuando el parénquima está colapsado, de realmente saber si persisten, si es pequeño el parénquima que dejan alrededor de los vasos, en estas cirugías que no son extractivas, sino que son desconectivas, o que sean pequeñas adherencias posquirúrgicas. Realmente no son estudios sencillos de interpretar. Pero cualquier pequeña conexión siempre la mencionamos para realmente, si hay una persistencia del cuadro, dar la oportunidad de poder recuperar y realmente que tenga un mejor pronóstico este paciente. Dentro de otras etiologías, solo hablaré de la megalencefalia. A efectos rápidos, solo comentar que es una anomalía congénita, que se debe a una proliferación neuronal anómala o a falta de selección de las neuronas durante el proceso embrionario. Cuando estos pacientes llegan tarde, vemos muchas veces que ya tenemos afectación contralateral. En este caso, la área afecta es el hemisferio derecho, especialmente los lóbulos posteriores, donde vemos un grosor de córtex aumentado, unos lóbulos que son más grandes, especialmente a nivel del occipital y temporal posterior. Y realmente toda esta zona es la más afectada, tiene unos lóbulos frontales un poco más preservados.
Todas estas zonas más hipointensas son muy sugestivas de calcificaciones, ahora lo veremos, que en el TAC, aunque hay secuencias de resonancia que nos ayudan, continúa siendo prácticamente, no diré gold estándar, porque hay secuencias muy buenas, pero sí que nos muestra con mucha confianza la presencia de calcificaciones. Pero como comentaba, este paciente, que ya lleva un tiempo con crisis refractarias, cuando llegó, todo el otro hemisferio ya está afectado, ya tiene una atrofia, este ventrículo es más grande. Este paciente, dentro del estudio inicial que se hizo un TAC, que ya os muestro reconstrucciones 3D que podemos siempre postprocesar y hacer extracción de tejidos para mostrarnos diferentes estructuras anatómicas. Este paciente tiene un mosaicismo. Todo esto aquí son las calcificaciones groseras que les decía del hemisferio derecho. Y aparte, este paciente, aunque no es frecuente, pueden tener malformaciones vasculares, en este caso aneurisma de lo que sería V4, el tronco de la basilar y también lo que sería la parte más distal de la carótida clinoidea izquierda. Todos estos datos pueden ser de gran importancia de cara a la planificación prequirúrgica. Aquí tienes más calcificaciones que veíamos previamente y los cambios hemorrágicos después de un estudio precoz a las 24 horas después de la cirugía. Y aquí, posteriormente, a los 3 meses, es cuando realmente podemos valorar la persistencia o no de conexiones. En este caso es un estudio antiguo de los primeros pacientes de nuestra serie y, por supuesto, la calidad no es la misma que hoy en día, afortunadamente, podemos ofrecer. En estos casos, en los que tenemos una extensa anomalía del córtex, también en todos, pero sobre todo en casos en los que planteamos la posibilidad de una desconexión quirúrgica, es crítico también valorar el hemisferio contralateral y otras anomalías asociadas. Como nos han enseñado hoy, sobre todo es de cara al pronóstico, no tanto de crisis, a raíz de esta última revisión que nos ha presentado el doctor Aparicio, sino a nivel de un pronóstico un poco global y funcional del paciente. En este caso tenemos un hemisferio francamente afectado, es mucho más grande que el hemisferio contralateral, con áreas focales de polimicrogiria, pero es todo el hemisferio que es patológico. Fíjense cómo desplaza lo que serían las arterias cerebrales anteriores por el gran volumen que tiene todo este hemisferio. Y también comentar que los pacientes con megalencefalia a veces, como es en este caso, tienen conexiones de sustancia blanca aberrantes, anómalas, de los propios lóbulos frontales con lo que serían estructuras del fornix. Y es muy importante conseguir desconectar estas áreas, ya sea un poco más proximal o más distal en función de la técnica quirúrgica, porque conectan directamente todo este hemisferio con el sistema límbico y afectación también, extensión, propagación contralateral. Aquí sí que tenemos otro paciente con una megalencefalia con lesiones contralaterales. Pensemos que no son cuadros propiamente puros, en el sentido de que no son cuadros monogénicos. Realmente los genes implicados son muchos y hay cuadros que no terminamos de diagnosticar a nivel etiológico en este sentido, pero sí que por imagen tenemos que realmente hacer el esfuerzo de categorizarlos, valorarlos y hacer una exhaustiva revisión no solo del hemisferio derecho en este caso, sino también del hemisferio izquierdo, que también nos muestra extensas anomalías del córtex aquí a nivel frontal parasagital anterior. Muy bien. Respecto al tensor, me gustaría hacer solo un par de reflexiones técnicas, porque es un tipo de adquisición, un tipo de secuencia a la que se le está dando mucho valor. Recientemente es una técnica que es buena, pero es un modelo matemático que realmente lo que te da es una aproximación a lo que son las fibras de sustancia blanca, no es real, no nos podemos realmente creer a rajatabla que lo que se nos está enseñando el tensor es exactamente lo que hay, no, es una aproximación muy buena, pero es una aproximación. Por ejemplo, nos puede ayudar para valorar áreas de sustancia blanca que son anómalas en una displasia cortical focal, aquí a nivel frontal. Nos puede ayudar, por ejemplo, a explicar diferentes alteraciones que podemos tener a nivel postquirúrgico. Aquí, por ejemplo, un paciente no una desconexión, sino una cirugía resectiva de toda esta displasia con un déficit sintáctico postquirúrgico, probablemente debido a una lesión del fascículo frontooccipital inferior. Aquí vemos asimetría de la reconstrucción postquirúrgica con toda la parte más anterior del fascículo y toda la parte más posterior, francamente asimetría respecto al lado derecho.
Finalmente, tener presente que todas estas técnicas las podemos fusionar. Aquí no funciona el vídeo, pero básicamente era solo para mostrarles que todas estas áreas de activación que veremos posteriormente, en este caso son por propagación, realmente nos pueden ayudar a nivel de un mapa de lo que sería funcionalidad motora y, en algunos casos, la lateralización del lenguaje. A nivel numérico, el tensor nos puede dar mucha información, no entraremos en detalles más que decirles que en función de los parámetros que usamos a nivel de reconstrucción, es decir, no es una imagen que te sale, digamos, de forma rápida, de forma inmediata, de lo que es la resonancia, sino que tienes que trabajarla después, acotando diferentes parámetros. Lo que va a hacer es enseñarte más o menos fibras. Y a esto me refería a decir que no nos podemos creer a pies juntillas. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos el mismo estudio con la misma adquisición reconstruida de 3 formas diferentes. Y a nadie se le escapa que a medida que vamos cambiando diferentes parámetros, sin entrar en detalles, cada vez vamos viendo más fibras. Algunas de ellas probablemente tampoco tengan sentido desde el punto de vista anatómico. De forma que es muy importante tener presente que es una aproximación, es una buena aproximación, pero puede haber más de lo que realmente te está enseñando. A nivel funcional del lenguaje, este es un ejemplo de una paciente más mayor. El principal problema que tenemos con los estudios funcionales, de cara a valorar la lateralización, que es muy importante en estos pacientes, de cara a plantear una desconexión hemisférica, sobre todo en niños mayores que ya tengan el lenguaje organizado, es que necesitamos que el paciente colabore bastante bien para tener potencia estadística. En este caso es una niña de 12 años, donde vemos claramente hay una lateralidad izquierda del lenguaje muy cerca de esta lesión, en este caso una lesión tumoral de bajo grado. Si realmente no tenemos un buen contraste, es decir, si cuando le decimos que esté en reposo o que haga la actividad que nos permite inducir que haya cerebrales se activan, si el paciente no lo hace bien y no lo hace de forma rápida, no conseguimos tener suficiente contraste para estar seguros de dónde está el lenguaje. Entonces, para terminar lo que es propiamente la valoración de las cirugías desconectivas, les pondré un ejemplo sobre qué valoramos en una desconexión. Este es un estudio postquirúrgico donde vemos aquí a nivel frontobasal persiste este giro, bueno, lo tenemos presente. Aquí a nivel más posterior persiste toda esta zona de aquí, que conecta, ¿no?, lo que serían ganglios basales, aquí en el tálamo, brazo posterior de cápsula interna, con todo el parénquima a nivel parietal. Y aquí vemos que queda parte de córtex frontal parasagital conectando rodilla del cuerpo calloso con el otro lado. Al menos dices, bueno, pues mira, tenemos estas 3 áreas sospechosas, algunas de ellas las podemos confirmar con el tensor, pero aunque el tensor no las muestre, si tú las ves en los estudios estructurales, están allí. Eso también es importante, es decir, el tensor ayuda, pero si no lo ve no significa que no haya. Aquí vemos, por ejemplo, esta conexión a través de la rodilla del cuerpo calloso y aquí estas 2 conexiones a la vez de la piramidal y también del fascículo frontooccipital inferior. Y dices, bueno, pues es muy interesante y tal, pero ya estamos, ¿no? Y pues no estamos. Realmente, y lo he dicho expresamente, lo más importante es comparar el estudio prequirúrgico con el postquirúrgico. Y cuanto más estudios tengamos, mejor, especialmente de las etapas más tempranas en los pacientes con anomalías de desarrollo cortical. Este es el estudio, perdón, me he olvidado esta diapositiva, en este paciente que en esta imagen, perdón, que a nivel postquirúrgico este paciente requirió una válvula de derivación. Lo que me refería es esto. Este es el estudio prequirúrgico inicial de este paciente y eso es muy importante, porque aquí podemos ver cosas que más adelante no. Este paciente aquí era un lactante, de hecho yo creo que tenía prácticamente neonato, sí, seguro, un recién nacido, y lo que vemos es que tiene una extensa anomalía de desarrollo cortical en el hemisferio izquierdo, que si se fijan en este caso es más pequeño que el otro, pero tiene zonas de córtex que están engrosadas y que tienen una surcación anómala. Y aquí también lo vemos a nivel frontobasal. Fíjense que este giro de aquí corresponde a este mismo y aquí podemos ver claramente cómo tiene áreas de polimicrogilia frontobasales que aquí es imposible decir. Es decir, esta pequeña conexión
este pequeño córtex no desconectado, probablemente por el riesgo quirúrgico de no acercarse a la región hipotalámica, tiene mucha importancia en este paciente, porque es córtex claramente anómalo. ¿Y por qué sucede esto en los pacientes? Porque las herramientas que tenemos a nivel estructural están muy bien, son muy útiles, pero el cerebro va madurando con la edad del paciente. Y esta maduración normal hace que diferentes edades tengan una apariencia distinta. En el recién nacido, el córtex lo podemos ver muy bien contrastado respecto a la sustancia blanca, y poco a poco lo vamos perdiendo en secuencias potenciadas en T2, mientras que en otras secuencias lo vamos ganando, secuencias potenciadas en T1. Eso significa que determinadas lesiones en diferentes edades las veremos más en unas secuencias o en otras, o incluso con el tiempo puede ser que no las veamos, como el caso que les he enseñado. Todo este proceso de maduración cerebral, especialmente lo que es la mielinización, tiene unos tiempos muy marcados que también nos sirven para valorar si ese desarrollo está siendo normal o no. Y aquí es otro ejemplo parecido al anterior, donde vemos esta simetría de surcación, es otro caso. Vemos que toda esta zona de sustancia blanca es más hiperintensa, esto es francamente sospechoso, y que con la edad lo vemos un poco al revés. Aquí lo vemos más fácilmente y aquí lo vemos más difícilmente. Y este paciente, si lo hubiéramos seguido, probablemente nos hubiera costado muchísimo al menos poder comentar que por imagen la afectación sea tan extensa como realmente tiene a los 8 días y a los 11 meses. Doctor Muchart. Voy terminando. Exacto, sí. Eso le iba a preguntar, así nos queda un ratito para las preguntas, Sí, que es lo que acordamos en la previa de la charla. De hecho, esta parte iremos rápido porque es el mismo equipo que ha enseñado el doctor Candela. Yo suelo presentarles un poco los usos que hacemos a nivel de cirugía desconectiva. Esta es una resonancia hecha durante la cirugía, entendido con el niño dormido y con piel abierta, que nos permite, en la medida de lo posible, porque son difíciles de interpretar, que realmente se ha podido resecar la zona planificada. Lo mismo con las desconexiones. Creo que realmente puede ser muy útil, aunque comento que son difíciles. A nivel de láser, doctor Candela ya les he comentado que lo estamos usando también para tratar algunas displasias corticales, para el uso para los hamartomas hipotalámicos, pero que creemos que es en las cirugías desconectivas donde nos puede aportar también un valor realmente rápido para que en la primera cirugía consigamos realmente la resección, la desconexión que queríamos. Esto es solo un ejemplo de lo que sería la fibra en un paciente que persistía esta zona de conexión y que creemos que se ha podido tratar y ablacionar todo el tejido que persistía de la primera cirugía de forma completa. Y con esto he terminado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jordi Muchart. Sea lo que queda claro después de todos los que hablaron hoy es la importancia del trabajo en equipo y del trabajo en equipo, de la experiencia del equipo en cada área de algo tan complejo como una histerectomía. Y parte de las preguntas en este caso, y empiezo con el doctor Muchart, que fue el último, pero o sea, en esto que siempre nombramos, ¿no? Que una resonancia, aunque de normal hay que ver qué tipo de resonador, qué tipo de imagen y quién la interpreta fundamentalmente para decidir tanto en el prequirúrgico o luego si hay dificultades porque retornaron las crisis y eso hay una conexión o no, ¿no? La importancia de que esto que se repitió durante toda la jornada, el equipo tenga experiencia para interpretar lo que se está viendo. Sí, me contesto. Realmente con la resonancia tenemos varios problemas. Uno es lo que ha comentado usted, la calidad del estudio. Esto es fundamental, es muy importante. Sin un buen estudio hay mucha información que puede ser que no veas, que puede ser que pierdas. Esto implica la calidad del resonador. Hay varios aspectos técnicos también a tener presente, más allá de la calidad del resonador. Pero es muy importante revisarlo bien. Es decir, muchas veces nosotros repetimos estudios porque no tenemos suficiente con lo que tenemos. Es más, incluso vamos un poco más allá. Las recomendaciones que da la ILAE están muy bien, pero en algunos pacientes nosotros podemos ofrecer más, porque las máquinas cada vez ofrecen más.
Entonces, una primera valoración de la calidad del estudio y de que realmente sea normal, yo creo es muy importante, por supuesto. Y al menos yo recomendaría un estudio en un equipo de 3 Teslas. También creo que por el hecho de trabajar en equipo, pues todos aprendemos de todos, ¿no? Primero de nuestros pacientes y después de lo que las otras especialidades valoran. Entonces eso hace que en general en las unidades de referencia los estudios que se hagan pues ya sean estudios óptimos para realmente valorar lo que te interesa. Y siguiendo con esta idea, doctor Candela, como lo que estoy repitiendo en toda la charla de experiencia del cirujano que practica y que muchas veces es quien en la práctica tiene que llevar adelante no solo la cirugía, sino trabajar con el equipo, con el neurólogo, el epileptólogo, en la imagen, en la interpretación, ¿no? Y yo le voy a pedir un segundo más que usted vuelva a expresar esto de la técnica láser, porque es como ha salido en las noticias últimamente, todos los papás están como muy emocionados, y ya que tenemos la oportunidad de contar con usted, y puede detenerse un segundo más. Sí, claro. El doctor Muchart nos ha resumido muy bien las indicaciones que hacemos actualmente. Empezamos tratando lesiones muy focales, en concreto un tipo de lesiones que se llaman amartomas hipotalámicos, y fuimos extendiendo poco a poco las indicaciones a pequeñas displasias, luego displasias más extensas, luego a estas cirugías desconectivas, y poquito a poquito, a medida que vamos ganando experiencia, podremos ir ampliando las indicaciones. Pero ahora mismo las indicaciones son muy restringidas, bien limitadas por un tema técnico que es el diámetro de la lesión que podemos hacer con las diferentes fibras láser. Y solo podemos hacer una lesión concreta, podemos manejar un par de fibras y con lo cual hacer o 3 o 4 y hacer lesiones más extensas. Pero ahora mismo la indicación del láser, aunque es muy llamativo y muy rimbombante, la cirugía láser es muy reducida para unas indicaciones muy concretas. Aún así, esperemos, como toda técnica nueva, con el tiempo pueda ir ganando más pacientes que puedan ser. Seguro que sí. Aprovecharse del acortamiento de los tiempos posoperatorios y del impacto que tiene la cirugía craneal abierta. Otra pregunta que creo que el doctor, pero bueno, voy a detenerme porque siempre en las charlas sobre histerectomía la etiología está machada directamente con el control de crisis. Muchos acá, papás, somos padres de niños con hemimegalencefalia o displasia cortical extendida y siempre estamos en el grupo de las peores prognosis. Pero bueno, es interesante esto y creo que todo el día se repitió y el estudio de Mónica y el registro de Piquer, o sea, esto de que no es solo quizás la etiología, sino la experiencia del equipo. Yo hablo del equipo y no solo del cirujano porque me parece que un buen diagnóstico también hace y una buena interpretación de datos. Creo que cuanto mejor el equipo, cuanto más aceitado trabaje, creo que en línea con lo que usted resaltaba puede tener que ver con la eficacia del control de crisis. Sí, a ver, el tema controvertido de la etiología es es que realmente si no hubiesen publicado esta revisión sistemática este año, también en mi presentación hubiese dicho lo mismo, que la etiología tiene un factor determinante para el control de las crisis. Es cierto que eso sí, pues he remarcado el control de las crisis, porque sí que es cierto que la etiología tiene importancia en el pronóstico funcional del paciente posteriormente. No es lo mismo tener una hemimegalencefalia que tener una disnea isquémica. Y a nivel de funcional en todos los dominios. Esto también lo especifica bien claro el artículo, esta revisión sistemática, pero concretamente, que era el tema que trataba, en el control de las crisis, pues no han visto una asociación estadísticamente significativa en 2 series, las más largas que hay publicadas. Claro, el problema que hay en estos pacientes, y que por eso también Piquer intenta resolverlo, es centralizar la experiencia, o sea, conseguir que no esté difuminada en varios centros con series pequeñas y, por tanto, poca experiencia, sino que pocos centros, pero bien formados y con experiencia, puedan tratar a estos pacientes y se puedan derivar. Y conseguir así que
puede ser que así se pueda confirmar que la etiología no es determinante para el buen control de las crisis postquirúrgicas. La importancia además de que sean accesibles estos centros a los Exacto. pacientes, ¿no? Porque muchas veces las barreras que encontramos para acceder a cirugía de epilepsia como tratamiento para epilepsias complejas, en este derrotero de médicos que muchas veces ven las familias, que a veces tardan años hasta encontrar a alguien que les dice, o porque la imagen es de poca calidad, o porque el neurólogo considera de que no son operables. Eso es clave porque ya es importantísimo el tratarlo enseguida, que se documente que es farmacoresistente y cuanto antes mejor. Sobre todo es clave en un cerebro que está madurando, en un niño que tiene más posibilidades cuando hablamos de menos de 5 años por el tema de plasticidad neuronal que un adulto. También es cierto que a veces incluso actuando muy tempranamente no hay que crear falsas expectativas, y por eso la etiología sí que tiene un factor clave en el desarrollo, en el pronóstico de las demás funciones, como puede ser lenguaje, motor, cognitivo, que es verdad que si actuamos antes tendremos mejores resultados, pero no podemos pretender que ante una microencefalia el paciente se pueda comparar a los niños de su edad completamente, dado que es la etiología ya es catastrófica por sí misma a nivel funcional. Había una pregunta que nos dicen, están entrando un montón de preguntas en este momento, vamos a responder algunas nomás para cumplir con el horario. Sé que los médicos tienen una agenda completa y ya les robamos, o ellos han compartido con nosotros varias horas. Pero una pregunta que siempre aparece es esta idea de que cuando vuelven las crisis, o una vez que vuelven las crisis en los pocos casos, ¿cuánta confiabilidad hay en que la imagen muestre la conexión, o cuando el cirujano abre, reopera, ve claramente una conexión que no salía en la imagen a veces? O cómo los electrodos son difíciles de leer por los neurólogos, porque el neurólogo local muchas veces no tiene la experiencia suficiente a veces para hacer el seguimiento de un niño luego una hemisterectomía. Entonces, cómo estas complejidades hacen que realmente en el caso que vuelven las crisis, seguir insistiendo en que no es que quizás el diagnóstico del tratamiento de cirugía es lo que falla, sino que quizás, bueno, hay que seguir un poco más y completarlo para que sea efectivo. Y en este mismo siempre hay otra pregunta, y con esto creo que no quiero confundirlos más, pero conteste cualquiera, la idea de que quizás vuelvan reconexiones, se generen conexiones nuevas aún luego de la cirugía, ¿no? O sea, toda esta complejidad que aparece, pero que a mí me gustaría dejar siempre un mensaje de esperanza a las familias que quizás en el día de hoy tengan que insistir un poco más. Sí. Primer punto, el seguimiento de un paciente postquirúrgico, y especialmente alguien que ha sido sometido a una hemisterectomía, tiene que ser llevado por un equipo multidisciplinar en una unidad de epilepsia. Esto es básico porque no solo es el epileptólogo, también es el radiólogo que tiene que analizar la imagen y ayudado por también lo que el epileptólogo haya podido ver en los controles electroencefalográficos, también puede dirigir más su atención a cierta zona que podría estar conectada, si es más anterior, si es más posterior, eso ayuda mucho, y después con el equipo de neurocirugía poder realizar un plan de abordaje de esa conexión. Eso es el primer punto. Segundo punto, en los pacientes que realmente la patología era unilateral y el tratamiento ha sido una hemisterectomía y al cabo de un tiempo vuelven a aparecer las crisis, lo primero que se sospecha, si las crisis son iguales que las previas, es que realmente pueda persistir una conexión. Sí. Y esto nos ha pasado en nuestra serie en algunos pacientes, y nosotros si hacemos el estudio y si podemos determinar que una conexión, pues enfocamos todos los esfuerzos para poder acabar el trabajo realizado en primera instancia, porque hemos visto en la serie que he mostrado que aunque se tenga que llegar a una tercera intervención, que esto no está claro, que a veces hay que llegar a una tercera intervención y no se tiene que asustar nadie si hay que hacer una segunda, incluso una tercera. El objetivo es llegar a desconectar todo ese hemisferio enfermo y conseguir que el paciente se quede sin crisis.
Bueno, no sé si las preguntas que están poniendo aquí en el panel las vamos a terminar hoy y mañana, vamos a pasarlas igual a los médicos para que estén al tanto. Y bueno, agradecerles a todos, agradecerle al Hospital San John de Deu fundamentalmente. Mañana seguimos con la segunda jornada, que va a centrarse sobre fundamentalmente la vida post-hemisferectomía, con los aspectos cognitivos, sensoriales, visión, rehabilitación motora. Va a haber panelistas también del Centro RIE y el Hospital Niño Jesús. Así que, bueno, agradecerles, creo que ha sido un éxito y todas las ponencias fueron sumamente interesantes. Nos encontramos mañana. De acuerdo, buenas tardes.